Nuestro conferencista inaugural es el maestro antropólogo colombiano Arturo Escobar. El maestro Escobar es profesor retirado de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y doctor en Filosofía del Desarrollo, Política y Planificación de la Universidad de California en Berkeley. Sus ideas han marcado la trayectoria de los estudios culturales y su libro, La invención del tercer mundo, ya es un clásico entre los científicos sociales de Estados Unidos e Iberoamérica. Para moderar esta conferencia tenemos al doctor Juan Carlos Valencia. Es profesor asociado del Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Comunicación, Estudios Culturales y Música de la Universidad de Macquarie en Australia. Bienvenidas y bienvenidos a la conferencia de apertura de este Congreso de Ibercon 2019. Para mí es motivo de gran alegría presentarles a uno de los pensadores más importantes de América Latina y el mundo, el profesor Arturo Escobar. Nació en Colombia, ha vivido largo tiempo en los Estados Unidos, pero siempre ha estado conectado intelectual y vitalmente con América Latina. Quiero tomarme unos minutos para destacar 5 hitos o claves de la trayectoria del profe Escobar, como le dice la gente del PCN, la gente de las comunidades negras del Pacífico colombiano. Arturo Escobar estudió Ingeniería Química en la Universidad del Valle en Cali. Después realizó una maestría en Ciencias de la Alimentación y la Nutrición en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos y luego su doctorado en la Universidad de California en Berkeley, donde tuvo entre sus profesores a Michel Foucault. Escobar trabajó con Jesús Martín Barbero en los años 70, explorando la comunicación popular y comunitaria. Se involucró en temas de ecología y es considerada una figura central de las llamadas antropologías del mundo. Más que resaltar sus titulaciones, quiero enfatizar la potencia de una formación y un trabajo transdisciplinar, algo que le ha permitido al profe Escobar realizar aportes contundentes en múltiples áreas y problemáticas. Es algo que me parece debemos mantener vigente en nuestro campo de la comunicación, en el que a veces surgen tendencias disciplinarias que nos desconectan de las ciencias naturales y sociales, y un campo en el que a veces nuestras obsesiones mediacéntricas y ahora datacéntricas pueden llevarnos a simplificar los complejos problemas de nuestro tiempo. Valoro profundamente esa trayectoria transdisciplinaria de Arturo Escobar y por eso me alegra mucho que sea él quien inaugure nuestro Congreso de Ibercon 2019. Revisando y releyendo su obra en las pasadas semanas, la cual continúa en pleno desarrollo, incluso diría yo que en efervescencia, lo primero que uno se encuentra es su contundente deconstrucción de un tercer mundo subdesarrollado, inspirado quizás por las ideas de Foucault y por su trabajo con comunidades afrocolombianas e indígenas, por sus conversaciones con gente como Gustavo Esteva y tantos otros pensadores y activistas latinoamericanos. Arturo Escobar desmonta el mito eurocéntrico de un sur global primitivo, en tránsito lento y accidentado hacia un ideal occidental. Nos explicó cómo el mito del desarrollo es productivo, resulta en subjetividades, prácticas y políticas públicas que hacen realidad modos de vida, aspiraciones, sueños y metas que nos impiden comprender nuestra diversidad, la riqueza profunda de nuestras dinámicas culturales, las soluciones que nos ofrecen a problemas que la modernidad ha producido y para los que no tiene soluciones. Nuestro campo de la comunicación fue instrumental en ese proyecto desarrollista. La constitución de nuestra disciplina en América Latina, como demuestra la reciente tesis de doctorado del profesor chileno Rodrigo Araya, se dio en gran medida como parte de esa propuesta desarrollista. La comunicación estaba llamada a ser un instrumento central en la superación de nuestra diferencia y en el tránsito hacia la meta de ser primer mundo. Las voces disidentes en nuestro campo fueron surgiendo y fueron muchas, potenciaron el surgimiento de la perspectiva de una comunicación para el cambio social y de otras perspectivas relacionadas. Pero me pregunto, ¿hasta qué punto hemos logrado trascender esa mirada desarrollista que nos reveló el profe Escobar? ¿Hasta qué punto la comunicación sigue o no siendo parte de ese proyecto, aunque haya cambiado de nombre ese proyecto? ¿Podrá algún día la comunicación ser un campo de alternativas al desarrollo? El profesor Carlos Barreneche de la Universidad Javeriana, en un evento esta semana sobre la relación entre comunicación y crisis medioambiental, explicaba cómo nos hemos autoconvencido de que el ámbito de la comunicación es hoy en día una nube inmaterial, un sueño de unos y ceros, un éter de Big Data,
pero los centros de cómputo, los routers, las fibras ópticas, los celulares desechables que llevamos, todos operan con base en una materialidad finita. Guardar nuestros memes, las fotografías de nuestro perrito, nuestras transacciones bancarias, requiere de fuentes de energía, litio, coltán, cobre y agua. El Big Data, que tanto nos desvela actualmente en el campo de la comunicación, no reconoce sus límites. Es el sueño del capitalismo que no se da cuenta que opera sobre un planeta finito. La minería de datos es una expresión nueva del viejo ideal desarrollista. Es una ilusión más de lo que Ulrich Brandt describe como el modo de vida imperial, trasladado ahora al ciberespacio. Pero la obra del profe Arturo no es desesperanzada, todo lo contrario. Refraseando al antropólogo anarquista David Graeber, las ideas de Escobar son material esencial para construir aparatos de esperanza. Algunos de mis estudiantes se sorprenden siempre al leerlo, tan acostumbrados están ellos a una academia que confunde crítica con sin salida. Me dicen que Escobar es romántico, idealista. Yo considero, siguiendo a las profesoras australianas Julie Gibson y Catherine Graham, que parte fundamental de nuestra labor como académicos e investigadores, además de criticar la injusticia, es la de proponer, abrir espacios a la luz. Arturo Escobar lo hace todo el tiempo, basándose en las acciones y perspectivas de los movimientos sociales, especialmente de los pueblos indígenas y negros, de los campesinos, las feministas y los ecologistas. Escobar afirma que parte importante del pensamiento más vanguardista de nuestro tiempo viene no de la academia, sino de los movimientos sociales. No deja de sorprenderme cómo en la academia tenemos que hacer intrincados y laberínticos recorridos y discusiones conceptuales para llegar a comprensiones que las comunidades étnicas tienen y viven desde hace mucho tiempo. Modos de vida relacionales, convivialidad, conexión con el territorio, ética del cuidado, posthumanismo, superación del antropocentrismo y el androcentrismo, de crecimiento, buen vivir, cuidado de la casa común. ¿Cuánto nos ha costado llegar en la academia a estos conceptos? Qué difícil ha sido y todavía es para nuestro campo de la comunicación operar desde esas otras lógicas. Escobar insiste en buscar caminos, en movilizar afectos y solidaridades. Cita esa frase iluminadora del pueblo indígena Nasa del sur de Colombia: las palabras sin acción son vacías, la acción sin palabras es ciega, las palabras y la acción por fuera del espíritu de la comunidad son la muerte. Una fuente esencial para la crítica postdesarrollista de Arturo Escobar es el feminismo. En el campo de la comunicación hemos llegado relativamente tarde a estas discusiones. Los temas de género tienen una aparición tardía en nuestras revistas y libros. La publicidad, la producción audiovisual, nuestras radios han sido lamentablemente misóginas y bastiones del patriarcado. Incluso la cantidad de profesoras mujeres en nuestras facultades no se compadece de las proporciones de nuestras estudiantes. Tenemos mala conciencia, pero a veces se acusa injustamente también a nuestros profesionales de perpetuar la discriminación de las mujeres y las personas sexualmente disidentes, cuando son nuestras sociedades las que todavía no logran zafarse del todo de la heteronormatividad y la estigmatización de la diversidad. Los currículos de nuestras facultades de comunicación rara vez incluyen estas discusiones y problemáticas. Pero lo que nos propone Arturo Escobar en sus textos ya no es solamente la revisión de las desigualdades de género, sino la reivindicación de las contundentes propuestas de las ecofeministas, la lógica del cuidado, la conciencia de la interrelación entre todos los seres, humanos y no humanos. El feminismo comunitario latinoamericano, con hondas raíces indígenas, emerge en sus textos proponiendo a la comunidad como principio incluyente que cuida el tejido de la vida. Esta reivindicación del rico pensamiento feminista se conecta con un cuarto hito o clave de la obra de Arturo Escobar: sus aportes al programa de investigación Modernidad-Colonialidad. La idea de que el final del colonialismo en Latinoamérica en el siglo XIX no significó el final de la colonialidad, un ideal europeo, blanco, heterosexual, secular, capitalista, militar, patriarcal, naturalista, perdura en nuestras subjetividades e instituciones. Nos muestra un mundo muy particular, muy restringido y unidimensional. La perspectiva de colonial nos invita desde hace por lo menos 20 años a descubrir el pluriverso, a valorar los aportes de Occidente, pero también a reconocer sus muchas limitaciones, sus callejones sin salida, sus Auschwitz, Hiroshima y Fukushima. Más que una nueva visión de la historia, la perspectiva decolonial que propusieron Arturo Escobar,
Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Edgardo Lander, Santiago Castro, Silvia Rivera, Walter Miñolo, Rita Sigato y tantos otros pensadores latinoamericanos, me parece que es una oportunidad de entrar en otra dimensión, en otros universos, donde cobran vida sujetos que considerábamos inanimados, donde somos conscientes de las interrelaciones entre humanos y no humanos, donde la complejidad se nos hace evidente, no para paralizarnos, sino para mostrarnos que la idea del individuo con una cultura separado de la naturaleza ha sido ingenua, devastadora y es insostenible. Así llegamos al último hito que quiero destacar en la obra del profe Arturo, sus trabajos más recientes basados en el giro ontológico y el diseño. Nuevamente lo encontramos en diálogos transdisciplinarios con autores latinoamericanos de gran potencia que tenemos que leer más en el campo de la comunicación, Marisol de la Cadena, Mario Bleiser, Carlos del Cairo, y conversando como siempre lo ha hecho él, con los sabedores indígenas y negros, con los activistas en los territorios. De allí sale su crítica a la ontología naturalista de origen occidental, aquella que se adjudica el privilegio de nombrar y describir lo real y descartar todo lo demás, porque no lo puede ver, porque supuestamente no existe. Es esa ontología naturalista la que nos viene permitiendo destruir montañas, desviar o secar ríos, romper las entrañas de la tierra haciendo fracking, objetivar los cuerpos de las mujeres, romper los vínculos comunitarios, llenar nuestro aire de material particulado, tratar a los animales como filetes, exterminar a las abejas, modificar genéticamente lo que millones de años de evolución había llevado a la perfección. Las ontologías relacionales que nos invita a conocer y explorar el profe Escobar, de la mano de los pueblos originarios latinoamericanos, han permitido que sus territorios sigan siendo los más ricos en biodiversidad. Le dan sentido profundo a lo que nosotros intentamos nombrar como sostenibilidad. Allí puede estar buena parte de las soluciones a las graves crisis que afrontamos en nuestro tiempo. ¿Podremos nosotros comunicar desde nuestro campo esos otros mundos y sus relaciones? ¿Seremos capaces de vislumbrarlos desde una comunicación pluriversal, diversa, no antropocéntrica? Arturo Escobar viene a Ibercon a hablarnos menos de violencias y más de transiciones, a situar la comunicación dentro de una ecología múltiple de saberes, a insistirle en la existencia y fertilidad de alternativas al desarrollo, en la riqueza del pluriverso, la potencia del ecofeminismo con su opción por la convivialidad y el cuidado de los humanos y los no humanos. Todo desde una perspectiva decolonial que surge de los movimientos sociales y diseña comunalmente futuros. Bienvenido, profe Arturo Escobar. Muy buenos días a todas y todos, todes. Está un poco frío, estamos en climas intensos, agitados, los cuales no quiero dejar pasar sin hacer una mención de lo que está ocurriendo en Colombia, que haré en un momento. Quisiera comenzar por agradecer la invitación a este congreso, que es un gran honor para mí. Como bien lo mencionó Juan Carlos en su presentación, excelente presentación, que les da un poco el contexto de lo que va a ser mi charla. He transitado tangencialmente por las comunicaciones, no ha sido un campo central mío, pero sí ha sido una preocupación significativa. Primero que todo, mis agradecimientos grandes a la decana Marisol Cano Busquets, a la directora del departamento, Andrea Cadelo, a todo el equipo de Ibercom de la Javeriana, Oscar Moreno, Juan Carlos Valencia. Juan Carlos, también gracias por la presentación. Excelente, a Giovanni Andrés Arias, Isabel Estrada, Mónica Salazar, también obviamente a la Asociación Iberoamericana de Comunicaciones, a la profesora Inmaculata Vasallo, a la profesora Margarita Kunz, profesora Gisela Castro, y a todas y todos ustedes por venir. Como decían, no quiero dejar pasar. Sería casi imposible comenzar sin hacer aunque sea una breve reflexión sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Colombia, en Bogotá, en todas partes. Hice este pequeño collage de imágenes de las marchas. Quise incluir uno que tomamos anoche cuando veníamos para la Javeriana para el cóctel con mi colega y amiga Cristina Rojas. Encontramos el velatón para el joven Dylan Cruz,
tomamos unas fotos, pero no logré bajarlas anoche para ponerlas también, sería bastante pertinente ya que es aquí en la Universidad Javeriana. Y lo que quiero decir realmente es que lo que hay en el fondo, más allá de cualquier reforma tributaria, fiscal o lo que sea, lo que hay en el fondo realmente, con las protestas y las manifestaciones en toda América Latina, es un modelo económico, un modelo de desarrollo profundamente excluyente que genera desigualdad y devastación ecológica y que ya realmente mucha gente se está dando cuenta de que ese modelo ecológico es un modelo que no nos sirve, es un modelo que es malo para la vida, es un modelo que para mí me lleva a imaginarme una fórmula que la vengo diciendo poco a poco, que es que no podemos imaginar, no podemos pensar y construir el posconflicto con las mismas categorías que crearon el conflicto, que seguimos, como bien lo dijo el gobierno durante las conversaciones de La Habana, el modelo de desarrollo no se negocia, pero si no se negocia el modelo de desarrollo, no se negocia nada, porque lo que está en juego precisamente son las condiciones de la vida afectadas y amenazadas profundamente por ese modelo de desarrollo heteropatriarcal, racista, capitalista, etcétera, etcétera, como quiera que lo caractericemos. Entonces, de que tenemos que salirnos ya de ese lenguaje del desarrollo, del progreso, del consumo, del mercado, de la productividad, de la competitividad, de la eficiencia, del emprendedurimiento, etcétera, 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 y buscar otras categorías que ya están circulando por muchos sitios en el mundo y en Colombia, incluyendo en Colombia, y que las protestas que hemos estado viendo hoy en día, en sus mejores expresiones, ya nos dicen cómo debe ser, por qué ese modelo no es un modelo bueno para la vida y cómo debemos buscar otro tipo de modelo. Es un modelo que privilegia el proyecto de las cosas sobre el proyecto de la vida, que reduce todo a una cuestión de mercado, incluyendo las condiciones básicas de la vida, a una cuestión de mercado y de negocio. Como bien lo dice la gran teórica y feminista Rita Segato, es un modelo que produce una pedagogía de la crueldad, que nos obliga a ser crueles con la vida, si seguir ese modelo, y que por tanto lo que ella aboga es por una pedagogía, por unas contrapedagogías contrapedagogías a esa pedagogía de la crueldad, y que nos tenemos que preguntar entonces cómo serían esas praxis comunicativas para un modelo que realmente reivindique la vida y no siga metido dentro del proyecto de la muerte que estamos, en que todos estamos metidos. Si puedes poner otra vez el título. Desafortunadamente no tengo yo control aquí del PowerPoint, lo siento mucho. Quería hacer esa introducción, aunque sé que voy a tener que recortar parte de la presentación para no demorarme mucho, más de los 50 minutos que tenemos. Voy a ir recortando poco a poco. Y volviendo al título, explicar un poquito el título entonces de la ponencia. Primero que todo, ¿por qué hablar de diseño y praxis comunicativa? Porque en general el mundo, podemos decir, todo lo que hacemos es diseñado. Por donde quiera que miremos hay una decisión de diseño. Los mundos que nos están destruyendo son mundos profundamente diseñados. Los mundos que queremos construir serán mundos diseñados. Pero entonces pensemos en una opción, en una noción amplia del diseño. No es lo que hacen los diseñadores en los estudios, los arquitectos, es parte de esto, los ingenieros industriales, diseñadores industriales, etcétera, es parte, pero el diseño hoy en día, y eso es de la primera parte de que le voy a hablar, va mucho más allá de ese tipo de diseño, digamos, vinculado con el comercio, el capitalismo, los objetos, etcétera, etcétera. Entonces, el diseño tiene una dimensión ontológica en el sentido de que diseñar el mundo es diseñar formas de existir, diseñar objetos, edificios, etcétera, es diseñar formas de existir. Entonces, por un lado, esto. Entonces, todas y todos somos diseñadoras y diseñadores de esas condiciones de vida y por tanto tenemos que verlo de esta manera. Nos preguntaremos si ese diseño lo podemos reorientar para que nos sirva, no para seguir construyendo ese mundo único, globalizado, mercatizado, donde solo prima lo económico, sino un mundo múltiple, un pluriverso, un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo que necesariamente tendrá que ser un mundo que defienda las opciones más colectivas y comunales, y explicaré por qué, de la vida en contra del proyecto individual, puramente individual, que se nos ha ido sentando, especialmente con el neoliberalismo
y nos preguntaremos sobre las transiciones civilizatorias, como las vamos a llamar, que son necesarias para que este nuevo modelo empiece a surgir. La próxima, bueno, muy brevemente, el esquema, hablaremos primero de crisis civilizatoria, luego lo haremos un poco del diseño como creación de mundos y finalmente quiero presentarles un estudio de caso que hemos estado desarrollando en el Valle Geográfico del Río Cauca para una transición civilizatoria de esa región más allá del modelo devastador de desarrollo basado en la agroindustria de la caña. Siguiente. Entonces, quisiera también, y me alegra que la decana Marisol Cano se refirió a Alfredo Molano, el gran cronista colombiano de la devastación social y ecológica del país. En el 2012 escribió lo que yo digo es uno de sus artículos más tristes en cierta forma, al enterarse de que 17 millones de hectáreas más que todo de la parte de los llanos orientales del Amazonas, habían sido destinadas como territorios para la minería, territorios para la locomotora minero-energética. Entonces escribe él, no sé si lo alcanzan a leer, no lo voy a leer todo, pero quiero leer una parte por lo menos. Dice, ¿qué va a pasar allí? Dice esto: la locomotora arrasará con todo el recurso minero de valor, dividirá a muerte las comunidades indígenas, destrozará ríos, humedales, morichales, exterminará tigres, dantas, güíos y tucanes e impondrá su poder político-cultural. No quedará un chamán que sepa del pasado. Nada de lo que hasta ahora sucedió en este confín, caucho, coca, Biblia, ropa, sal, armas de juego, mercurio, transferencias, será comparable a la brutalidad civilizadora que desplegará la nueva infernal máquina de exterminio. Y lo más importante, quien no conoció la región se quedará sin saber que existió. Estamos destruyendo mundos a diestra y siniestra. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Mundos en beneficio de un solo mundo, de un mundo hecho de un mundo, globalizado en términos de mercados, de acción puramente individual, de eficiencia, de productividad, de acumulación, de hiperacumulación. Sabemos que crea cada vez más desigualdad. Entonces, vamos a seguir ahora sí, un poco más rápido. Hay una crisis planetaria, que es una crisis civilizatoria, que me gusta esta imagen de una artista palestina, Mónica Hataum, quien representa el mundo como un mundo lleno de conflictos. Donde quiera que lo miremos es un conflicto sociopolítico, pero también es un conflicto ambiental. Estamos quemando la tierra, por lo tanto, ¿qué tiene que ver el diseño con esto? El diseño ya sea que o destruye y contribuye a destruir mundos o construye también mundos. Podemos construir otro tipo de mundos. En Francia hay una gran onda de interés en lo que llaman la colapsología. El modelo industrial capitalista civilizatorio occidental está colapsando. ¿Qué vamos a hacer? En Inglaterra comienza este movimiento de Extinction Rebellion que empieza a circular por América Latina. En América Latina ya sabemos que estamos en efervescencia, como bien lo dijeron varias personas. Y entonces esto en América Latina me parece que es muy interesante porque está tomando la discusión la forma de enfatizar que la crisis no es solamente una crisis dentro del capitalismo, no es una crisis simplemente dentro de Occidente, es una crisis civilizatoria. Desde 1992 los colectivos indígenas nos hablan de la crisis civilizatoria, es una crisis de un modelo particular, el modelo digamos patriarcal, occidental, colonial, civilizatorio, y los compañeros y compañeras indígenas, afrodescendientes la tienen muy clara, como bien dice el segundo título allí, o muere el capitalismo o muere la tierra, y lo hablan como una cuestión de espiritualidad, porque esto fue en una cumbre de espiritualidades indígenas de América Latina. También tenemos el concepto de otro mundo es posible. Me gusta usar muchas imágenes para mostrar qué es lo que estamos destruyendo. Y en eso también las feministas que están hablando de lo comunal lo tienen muy claro. Estamos destruyendo los mundos relacionales. Esos mundos que se han sido construidos en base a la interdependencia, al reconocimiento de la interdependencia, la interrelación de todo lo que existe. De que si algo existe es porque todo lo demás existe. Y que las artistas jóvenes de hoy en día, esta es de la hija de Tatiana Roa, la gran ambientalista colombiana, Vanessa Roa, nos están representando esos mundos que todavía existen donde el proyecto de vida prima, porque lo que prima es la interrelación.
de que aquí tenemos que somos seres humanos, pero somos también árbol, somos agua, somos roca, somos naturaleza, somos aire, somos espíritu. Y que entonces lo que está ocurriendo es que esos mundos relacionales se están levantando y se están reactivando. ¿Qué es lo que acaba con esos mundos? Monocultivos como este de palma aceitera, que están produciendo una expulsión impresionante de gentes, desplazamiento de las gentes de los territorios. La China está desarrollando una plantación, creo que de 2 millones de hectáreas de palma aceitera en el África, casi que impensable. ¿Qué está pasando allí? Un despojo ontológico, como bien lo dicen los compañeros de diseño Nibagué. Seguimos en la caña de azúcar, para empezar un poco con este tema también, es la cara de la crisis civilizatoria en la región del Valle Geográfico del Río Cauca. Volveré sobre este tema. Quería también, me parece que, y esto lo mencionaste tú, Juan Carlos, de la dimensión, ¿dónde estamos, desde dónde estamos pensando? Estamos pensando desde algo que podría llamarse la ontología política. No tengo el tiempo para echarles todo el rollo desde dónde surgió esto, pero básicamente se refiere al hecho de que es una política, que necesitamos una nueva práctica política que se centre en la defensa de la vida. Lo dicen muchas personas muy bien. Entonces nos pensamos qué es la ontología política de las comunicaciones. La ontología política tiene que ver con la investigación de cómo se van construyendo los mundos, cómo los mundos se van entreverando, porque no hay mundos aislados ni mundos puros, ninguno, todos están entreverados, todos están dentro de lo moderno, pero también no son solamente modernos. Entonces, ¿cómo se dan esas relaciones y por qué los conflictos ambientales de hoy en día? Todos los conflictos ambientales que vemos en el mundo, a veces por lo menos, son conflictos ontológicos. No son conflictos solamente por recursos, por tierra, sino son conflictos por el modo de existir, por el modo de existencia y por tanto de la reexistencia. Me gusta mucho, esta también es de Vanessa Roa. Esta es una representación para mí del pluriverso. Es una utopía de cómo la vida puede ser realmente construida desde la interrelación y la interdependencia, donde el pluriverso es esa noción que nos dice que la vida siempre es flujo, siempre está fluyendo, nunca podemos agarrarla del todo, aunque intentamos, sobre todo los modernos, intentamos pararla y ponerla en formas rígidas con nuestras concepciones de separación y dualistas, pero que entonces estamos destruyendo ese pluriverso, como bien lo decía una mapuche, chamana, mapuche Adriana Paredes Pinda, decía que el desafío hoy en día es que tenemos que volver a aprender a caminar el mundo como seres vivos, porque ya no sabemos cómo vivir bien, cómo portarnos bien como seres vivos. Vivimos en contra los unos de los otros y en contra del medio ambiente. Entonces la comunicación surge para mí como un espacio precisamente para pensar estas transformaciones, para repensar la vida y la relación entre mundos. Gracias, Alejandra. Me voy a saltar estas, por favor. Allí. Bueno, y llegamos a la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con el diseño. Esto sería otro cuento largo. Quiero darles una idea general del argumento que estamos desarrollando. Así que es un poco rápido, un poco esquemático, pero de nuevo nos preguntamos entonces, ¿qué tiene que ver el diseño con todo esto? El diseño ha sido central a esa construcción de una imagen única de mundo, un mundo hecho de un solo mundo, y queremos movernos hacia un mundo hecho de muchos mundos, un mundo donde quepan muchos mundos, como en su sabiduría nos han dicho las compañeras y compañeros zapatistas. El diseño hoy en día tiene muchas tendencias, las tendencias digamos más de moda todavía nos dicen que el diseño básicamente se está convirtiendo en todo, que podemos hacerlo todo a través del diseño, podemos reconstruir los cuerpos a través del diseño, que la nanotecnología, por ejemplo, nos va a crear materiales inteligentes que ellos mismos van a diseñar lo que necesitamos, etcétera, etcétera. Los imaginarios más convencionales del diseño, muy interesantes y muy seductores, de las ciudades inteligentes, de la automatización, son imaginarios muy potentes, pero son imaginarios que asumen que el progreso el científico-tecnológico va a seguir como es y que por tanto podemos seguir destruyendo la vida. Por eso decimos que el diseño es para atrás, Alejandra, por favor.
El diseño es tecnocrático e integrado con el capitalismo. El diseño es una tecnología política de la modernidad. Yo creo que toda la obra de Michel Foucault, por ejemplo, es cómo nos convertimos en seres modernos de una forma particular a través de todas esas tecnologías del cuerpo que él llama, en las prisiones, en los hospitales, en todas las dimensiones de la práctica social. Y que el diseño causa, sobre todo es muy importante, este es un concepto de un australiano teórico del diseño, Tony Fry, quien dice que el diseño desfuturiza, el diseño acaba con los otros futuros posibles y nos da la imagen de un solo futuro. Ahora sí, la próxima. Surge un pensamiento crítico del diseño dentro del diseño mismo, diseñadores muy importantes, bueno, como Ezio Mancini y Tony Fry ya mencioné, donde entonces se empieza a hablar que ese diseño empieza a ser pensado como un espacio para la producción de la vida y la creación de mundos. Entonces ya no es solamente hablar de un diseñador o diseñadora que diseña para otros, los usuarios, sino pensar en la posibilidad del codiseño. Codiseñamos el mundo es un codiseño. Entonces, ¿cómo codiseñamos con comunidades, sobre todo para la autonomía? Siguiente, por favor. ¿Por qué decimos que el diseño es ontológico? Esta es la definición para mí más clara del diseño ontológico, porque al diseñar herramientas estamos diseñando formas de existir. Hay una fórmula que el diseño diseña y el diseño nos diseña también a todas y todos. Las tecnologías digitales es lo más claro. Estamos siendo profundamente diseñados por estas tecnologías. Nos dice un catalán que dirigía, era el director de Habitat, de UN Habitat, que hemos creado la ciudad, pero no sabemos cómo la ciudad nos recrea y nos diseña. La siguiente, por favor. Me preguntaban, estas son las preguntas que me mandaron los organizadores, ¿qué piensas tú de las tecnologías digitales hoy en día? Esto es algo muy breve, que lo saco más que todo de la obra de Antonio García Gutiérrez, un intelectual teórico español, donde nos dice, bueno, siempre celebramos las nuevas tecnologías. Yo fui parte de esa celebración, lo que escribí en los 90 sobre todo, fue bastante, digamos, celebratorio, algo crítico también, pero bastante celebratorio. Hoy en día empezamos a ver más, digamos, la otra parte de eso, que llamamos las tecnologías digitales, que son muy potentes, que están detrás de las protestas hasta cierto punto, pero que también tomadas como un todo, nos están colonizando la vida, nos colonizan el tiempo, nos colonizan el cuerpo. Habla Antonio todavía de la invasión mercasimbólica digital, de que el impacto especialmente que está teniendo sobre esas cosmologías o esas ontologías o esos mundos que no han tenido la cultura digital es un impacto profundamente destructivo en gran medida, no completamente, pero que tenemos que empezar a pensar ya las dimensiones más problemáticas de construirnos tanto nuestra subjetividad, nuestra práctica diaria a través de estas tecnologías, que ha creado una transcultura digital que cada vez está más globalizada y más unificada. La siguiente. Entonces, pensar en estos aspectos de las tecnologías digitales, y hay un gran movimiento, digamos, dentro del diseño que está creciendo, donde ya hay tendencias más críticas del diseño en el norte global, el diseño para la innovación social, por ejemplo, el diseño para las transiciones. En el sur global hay una gran cantidad también de nuevas tendencias que hablan de descolonizar el diseño. ¿Qué quiere decir eso? Reubicar el diseño en las historias sociales y contextos de poder y de política en las cuales ha participado el diseño, y también descentrar el diseño y la historia del diseño de Europa. El diseño no es solamente europeo, pero así siempre se lo enseña. Todo pueblo diseña, toda comunidad diseña, practica el diseño de sí misma, como vamos a ver en un momento. Entonces es un momento muy rico para pensar en el diseño y tal vez en la relación entre diseño y comunicaciones, prácticas comunicativas. En Colombia en particular se está convirtiendo en una especie de centro para la producción de este conocimiento crítico en diseño, especialmente departamentos en La Tadeo, en Ibagué, en Manizales, un poquito en Cali. Entonces se habla de diseños otros, de diseños del sur, de alter diseños. Creo que me voy a saltar un poco esto, pero básicamente quería simplemente reseñar de que hay un movimiento muy interesante que por razones coyunturales e históricas en cierta forma
se está centrando mucho en Colombia. Hay una convergencia como este diseño crítico en Colombia hoy en día, que incluye los diseños del sur, los diseños con otros nombres, que incluye este grupo de Ibagué, que ya tiene una concepción muy sofisticada de por qué el diseño es una práctica ontológica, y por qué nos puede contribuir a resistir este despojo ontológico que están causando el modelo, digamos, capitalista corporativo, patriarcal, de existir. Ya están involucrados en diseños para las transiciones en una localidad particular, en Gaitania, con un grupo de reinsertados. Entonces están pasando cosas muy interesantes. Próxima, por favor. Están pasando en nuestra propia propuesta, el trabajo que yo he estado haciendo en los últimos 10 años más o menos, pensamos en la posibilidad de utilizar el diseño para contribuir y fortalecer la autonomía de las comunidades y los movimientos sociales. Es posible reorientar el diseño como lo conocemos, para que realmente se convierta en una herramienta para el diseño autónomo, comenzando con lo que decía antes, de que toda comunidad practique el diseño de sí misma. Esto lo hemos discutido mucho con gente que trabaja en comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para una comunidad embarcarse en el proceso de practicar su propio diseño, de apropiarse de su propio diseño, en vez de ser diseñado desde arriba por el Estado, el capital, los expertos, etcétera, etcétera? Y que volver al siguiente, de que pensar en lo ancestral, en la ancestralidad como la fuente del diseño comunitario, del diseño autónomo, no tiene que ver con regresar al pasado. Nadie está hablando de volver al pasado. Es una cuestión, como lo decía una minera de La Toma, una comunidad pequeña afrodescendiente en el norte del Cauca, decía que la esencia de lo ancestral es mirar hacia el futuro. Entonces, no es cierto que cuando las comunidades indígenas o afrodescendientes dicen que quieren defender su forma de vida, su cosmovisión, su propia visión de desarrollo, su forma comunal de existir, es porque se quieren quedar en el pasado. Para nada. La gente más interesante tal vez que está pensando otros futuros posibles son precisamente ellos y ellas. Sabemos también que las condiciones son impresionantemente difíciles, de que estas formas de diseño autónomo que estamos introduciendo, estas propuestas, tienen lugar en el contexto de lo que llamamos la ocupación ontológica de los territorios. Lo que está pasando en el norte del Cauca hoy en día es exactamente eso, es una ocupación que lleva 500 años, un poco más de 500 años ya, que ha ido progresando y al mismo tiempo las resistencias y las condiciones para la reexistencia se están también volviendo más agudas, de que hoy en día los compañeros y compañeras NACE en particular, a pesar de que es un proyecto muy contradictorio, muy dividido, muy cooptado por el Estado, de todas formas tiene una articulación muy interesante y muy sofisticada de lo que llaman la liberación de la madre tierra. Ellas y ellos dicen que la tierra ha sido esclavizada y que mientras la tierra esté esclavizada, todas y todos somos esclavos también, estamos esclavizados. Entonces, que donde quiera que estemos, en Bogotá, en Cali, en Madrid, en Barcelona, donde quiera que estemos, estamos abocados a ese proyecto de la liberación de la madre tierra. Cada localidad, cada grupo tendrá que pensarlo cómo se aplica esto del cuidado de la casa común. El cuidado de la casa común y la liberación de la madre tierra realmente también involucra esto. Bueno, siguiente. En el norte del Cauca, la siguiente. En el norte del Cauca, una lucha paradigmática y ejemplar es la lucha de las mujeres negras del norte del Cauca en contra de la minería ilegal. En noviembre del 2014 hicieron una gran marcha a Bogotá. Todavía algunas personas aquí recordarán esa marcha, liderada en parte por Francia Márquez, quien fue galardonada con el premio ambiental Goldman por su labor a partir de esta marcha precisamente. Y son mujeres y poblaciones que tienen una concepción de territorio muy clara. Como lo dicen, el territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. Como dice la misma Francia, de que cuando querían desviar su río, el río Ovejas, para alimentar la represa de la Salvajina, de que ese río, que ella no podía concebir su vida sin el río porque ella también es el río. Y este tipo de manifestación lo encontramos en muchas comunidades apegadas al territorio, que todavía tienen un apego al territorio. Siguiente, por favor.
aquí tenemos a Francia, no, ya la próxima. Entonces, ¿qué tiene que ver? Próxima. ¿Qué tiene que ver? En el título también aparecía el concepto de comunalidad. Esto lo voy a explicar muy breve. Yo no estoy leyendo, como se dan cuenta, no estoy leyendo lo que está allí. Idealmente tendríamos una pantalla mucho más grande para que ustedes puedan leer al mismo tiempo. Yo hablo alrededor de lo que está allí. Les queda el documento de todas formas. La comunalidad, el concepto de lo comunal o la comunalidad, que pensábamos que ya era cosa del pasado, porque las comunidades, pues ¿a quién le interesan las comunidades? Las comunidades son cosa del pasado, vamos hacia el futuro, hacia unas formas de ser mucho más individualizadas, más descomunalizadas. Pero resulta que hay una gran revitalización, y tú lo dijiste muy bien también, sobre todo de compañeras y compañeros feministas, indígenas, afrodescendientes, mestizas, blancas. Muy interesante, me parece que uno de los hechos teórico-políticos más importantes que están surgiendo en América Latina es ese pensamiento, los nuevos pensamientos feministas, incluyendo feminismo comunitario, pero no solamente el feminismo comunitario, donde nos hablan de esa cosa que llaman en México la comunalidad. La comunalidad es una especie de neologismo que se refiere a la condición básica humana de ser comunales, de que realmente existimos, porque existimos, estamos vinculados, la vincularidad de que habla Rita Segato también, con todo lo que existe, de que no existimos por nosotros mismas, si quisiéramos imaginarlo, es imposible. Silvia Rivera Cusicanqui, en su nuevo libro que se llama Un mundo shishis posible, no sé cómo se pronunciará en Aymara, su concepto Aymara, nos habla de esa comunalidad también, de esos mundos comunales que no son puros de nuevo, pero que ella dice que forman su propia modernidad, en el encuentro con la modernidad, pero que no pueden ser reducidos nunca a la modernidad, que son formas diferentes porque todavía mantienen esa vincularidad hasta cierto punto. Dice ella, es un proceso capaz de articular pasados y presentes indios, femeninos y comunitarios en un tejido shishi, un mestizaje explosivo y reverberante. Un mestizaje explosivo y reverberante. Eso me parece súper interesante. De nuevo, ella sugiere, cuando las comunidades enfatizan, los movimientos sociales enfatizan esto de la comunalidad o de ser comunal, no están hablando de aislarse, saben que no pueden aislarse. Los que vivimos más aislados somos nosotros, los blanco-mestizos de clases medias, ubicados en los enclaves en que vivimos, ahí sí estamos aislados del resto de los mundos posibles. Entonces, me parece que hay una concepción allí muy importante. Siguiente, por favor. Bueno, de la comunalidad. Entonces, explicamos los tres conceptos, diseño, un poquito transiciones, un poquito comunalidad, los vinculamos con la praxis comunicativa de una forma muy general y abstracta. Y ahora quiero darles una visión muy rápida, esto va a ser muy abuelo de pájaro, aunque en realidad creo que no estoy tan mal de tiempo, del trabajo que hemos estado haciendo en el Valle Geográfico del Río Cauca. ¿Qué empezamos a hacer allí? ¿Quiénes somos? ¿Y qué tiene que ver con la transición, con la comunalidad, con las comunicaciones? Y pues en realidad tiene muchísimo que ver. Hablamos de un proceso en dos fases, un proceso de transición donde tenemos primero que entender cuál es la situación de esta región. Me toca explicar un poquito para las personas que no son colombianas qué es el Valle Geográfico del Río Cauca, pero lo voy a hacer demasiado rápido, no puedo detenerme a hacerlo. Comprende dos departamentos, el departamento del Cauca, parte del departamento del Cauca, especialmente que se llama el norte del Cauca, la zona más intensa del conflicto hoy en día en Colombia, y segundo, todo el Valle del Cauca, hasta Risaralda, que es el departamento más arriba. Lo que les quiero indicar con estos mapas es la coincidencia, la zona plana del valle, que es una zona de unos 350 kilómetros de longitud, y unos entre 20 y 50 kilómetros de ancho, ha sido toda tomada por la caña de azúcar. No siempre fue así. La siguiente, por favor. Es un proceso que viene de larga data. Es un proceso que tiene un contexto colonial fuerte, donde Europa llevaba productos manufacturados o productos
europeos al África, esclavizaba, llevaba a los esclavizados a América, a toda la América tropical, hasta el sur de Estados Unidos, en la producción de los cultivos coloniales, la caña de azúcar, el tabaco, el algodón, el ron, etc. Y cumplían el círculo regresando para la metrópolis para alimentar la creciente economía europea. O sea, hay un contexto, siguiente, hay un contexto, toda la diapositiva, toda. Hay un contexto, o sea, la caña en el Valle del Cauca ha estado allí desde el siglo XVI. Siglos XVII y XVIII, una historia súper breve de qué ha sido la región. Digamos, la actividad económica se centra en la hacienda trapichera, la hacienda colonial, vinculada con la ganadería extensiva, es más que todo ganadería, y con la minería de oro del Pacífico, de los ríos del Pacífico en particular. Entonces, esa hacienda trapichera poco a poco va a dar paso al ingenio moderno. Esta cita es de Santiago Eder, el nieto o bisnieto, no sé, de Santiago Eder. Alejandro Eder acaba de ser candidato para la alcaldía de Cali. Son familias que llevan allí 150 años viviendo de la caña. Y lo que me interesa esta cita es la conciencia del proyecto empresarial ya en esa época de los líderes de la élite creciente vallecaucana, donde dice que el primer día del año, del primer mes del primer año, inauguramos esta máquina de vapor muy importante para la región. Y allí comienza la gran expansión de la caña. Favorecida por políticas de Estado, por misiones extranjeras. Siguiente, por favor. Y va pasando poco a poco para allí. Pero lo que hay que resaltar aquí es que aún casi que hasta mediados del siglo XX había todavía una gran variedad y amplitud de la oferta, digamos, ambiental, de flora y de fauna. Había abundancia de flora y de fauna. Progresivamente, ¿qué pasa? El valle se va desecando, se va canalizando. Era un área de humedales, de ríos, de riachuelos, de mares viejas, de nacimientos de agua. El 88% de los humedales vallecaucanos han sido desecados. Comenzando especialmente en los 1950, 1960, había una transformación profunda del paisaje, y esa transformación del paisaje que ha resultado en si queremos ver el valle hoy en día, tuvo que ver mucho con el modelo de la llamada TVA, la Tennessee Valley Authority, que fue un modelo de desarrollo regional desarrollado en Estados Unidos en los modelos 40, en los años 30-40, basado en la construcción de grandes represas y desarrollo regional alrededor de la represa. El Valle del Cauca fue uno de esos experimentos. Desde los 50 se empezó la planificación hasta que se construyó la central de la Salvajina en 1985, el Hidroituango de la época, porque fue brutal también. La siguiente. Entonces lo que vemos, si viajamos por carro desde el norte del Cauca hasta el sur de Risaralda, todo lo que vemos es caña. Es un paisaje supuestamente hermoso, la gente de la región se ha acostumbrado a vivir con ese paisaje, es muy verde, pero si miramos con los ojos de la interdependencia, de la relacionalidad, si miramos con los ojos de la ecología, nos damos cuenta de que es un paisaje que ha sido profundamente diseñado, que ha escondido las marcas de ese diseño, las huellas de ese diseño no se ven ya. Tenemos que volver a la historia ambiental y ecológica de la región para volver a ver cómo era esa región, la siguiente, antes de esta gran expansión de la caña. De que a comienzos del siglo XX había 1000 hectáreas en caña, 2000 hectáreas en caña, ahora hay 250.000 hectáreas en caña y todavía se sigue expandiendo la producción. Y el cultivo. Siguiente. 1958 en la izquierda, 1980 y pico en la derecha, el impacto de la desecación de humedales y el hecho de que, y esto tiene que ver mucho con el conflicto hoy en día en esta región y en el norte del Cauca, el hecho de que sobre todo del 1900
30 en adelante se expulsaron miles y miles y miles de campesinos, mestizos y negros independientes que habían logrado desarrollar una actividad económica muy importante en cierta articulación con las haciendas, pero que poco a poco fueron siendo despojados territorialmente y ontológicamente de sus modos de vida y empujados a zonas más remotas, y la zona de humedales ha sido muy importante. Bueno, siguiente, diferentes aspectos, diferentes aspectos del cultivo de la caña. Entonces, ¿qué pasa allí como diseño? Se ha diseñado un entramado, un mundo que es un entramado de interrelaciones entre suelo, caña, conocimientos agronómicos, formas de capital financiero, agroindustria, la ciudad de Cali. Ya tenemos la ciudad de Cali con todos sus imaginarios racializados de clase, imaginarios completamente, profundamente racistas. El miedo que sentía la clase media en Cali la última semana cuando comenzó el paro era el miedo a los negros de Agua Blanca, porque hay que decirlo como es, cuando ni siquiera podían llegar a los vecindarios de clase media. O sea, es un miedo completamente irracional, y que el contexto es entonces toda esa nueva población afrodescendiente en Cali que ha llegado especialmente a partir de 1980, expulsada por la caña, expulsada del Pacífico por los macroproyectos de desarrollo, etcétera, etcétera. La siguiente. ¿Quiénes están repensando la ciudad? ¿Con quiénes debemos hacer las estrategias comunicativas? ¿Con quiénes debemos hacer las estrategias de diseño? Esto es muy breve porque quiero hablar más que todo de la parte rural, pero la ciudad es súper importante. Ahí está el trabajo de varios colectivos feministas, de feministas negras, afrodescendientes, muy importante, que nos dicen y nos ilustran con sus investigaciones y trabajo y activismo político cómo las mujeres negras muy pobres recrean la ciudad en su cotidianidad, cómo caminando, comadreando, surtiéndose de conocimientos muy antiguos, de cimarronajes, como los llaman, van reconstituyendo ese gran espacio que es el vecindario, la región negra de Cali, que tiene 700.000 habitantes por lo menos, el distrito de Agua Blanca, y empiezan a reconstruir la ciudad, que constituyen un feminismo negro decolonial. Betty Ruth Lozano es una de las grandes teóricas de este feminismo negro decolonial, y que entonces es para nosotras un gran fuente de inspiración también para pensar en transiciones civilizatorias. Siguiente. Los conflictos ambientales más importantes generados por este proyecto, digamos, histórico del capital agroindustrial en el Valle Geográfico Río Cauca, el acaparamiento de agua, el acaparamiento de tierras, brutal, la construcción de la salvajina, la deforestación de los bosques en las montañas, las laderas, para la ganadería extensiva. Siguiente, por favor. La esclavización nueva de los corteros de caña, que casi no tienen ni derechos ni los dejan organizar en condiciones muy precarias, y a pesar de la mecanización creciente siguen siendo un sector importante. La quema de la caña produce efectos de salud para toda la región muy importantes. La fumigación con glifosato, que también contamina las aguas y que es un problema para la salud de la gente y los ecosistemas. Siguiente, por favor. Y entonces, frente a esta situación nos preguntamos, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Seguimos con este modelo, confiando en que nos va a traer desarrollo y progreso tarde o temprano? ¿O intentamos realmente comenzar una conversación amplia de toda la sociedad, de toda la región de este Valle Geográfico del Río Cauca, que nos permita transicionar a otro tipo de modelo? Y podemos imaginarnos muchos modelos mucho mejores, modelos realmente de vida y no de muerte. El concepto que estamos utilizando es el concepto del diseño como sanación del tejido de la vida. El diseño como sanación del tejido de la vida. Es el tejido de la vida el que está siendo destruido. No solamente allí, en todo el planeta. Es la casa común es la que está siendo destruida. El tejido que hace que la vida sea lo que es. Entonces, la transicionada, como la llamamos siguiente, la transicionada, la siguiente, Alejandro, ahí,
La transicionada es un proyecto que nos hemos imaginado con un grupo de unas 40 personas, ya les contaré en un momento quiénes son. Y como lo dicen algunos de los participantes, es una urgencia. Queremos transicionar, es una urgencia, porque la situación ya está insostenible. Los mismos cañicultores saben que la caña ya no va a durar mucho, están agotando el agua, cada vez tienen que perforar pozos más profundos, sacar agua de acuíferos que tienen más de 20.000 años de existencia, de vida, que no se van a reemplazar en otros 20.000 años. Es una incitación a un sueño, lo dijo un arquitecto que tiene 75 años, muy brillante, en Cali, un sueño subversivo, y que nos debemos inspirar de los ríos y de los lagos y de los humedales que están allí, que sabemos que ese sistema agroindustrial nos diseña la región activamente día tras día, tras día, tras año, tras año, tras año, y que por tanto ha colonizado nuestros futuros, que tenemos que descolonizar el futuro para pensar en otros futuros posibles. Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, promover un movimiento local, regional de transición, diseñar un proceso de codiseño con comunidades. Las comunicaciones son importantísimas en estos procesos de codiseño, estrategias de comunicación, para fortalecer la autonomía y los proyectos de vida de las comunidades y eventualmente, digamos a nivel muy teórico, es contribuir a fortalecer esa visión comunal, comunitaria de la vida. ¿Por qué llegaré a eso en el final de la charla? Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, nuestra primera tarea es generar un grupo de transición, de diseño autónomo, generar un espacio de transición. Siguiente. ¿Quiénes? No, antes, pasa para atrás. ¿Quiénes somos? Un grupo a la mitad de unas 35 personas, 40 personas, la mitad, algunos entran y salen, la mitad activistas, la mitad académicos, académicas, activistas feministas afrodescendientes, son las más importantes posiblemente, activistas indígenas, ambientalistas, y hay académicos y académicas de muchas disciplinas. Es un proyecto completamente interdisciplinario e interepistémico, entre saberes, no es solamente un proyecto dentro de la academia, sino precisamente en articulación con la no academia. Al comienzo, siguiente por favor. Al comienzo pensábamos que íbamos, digamos, a hacer un diagnóstico de la situación actual, imaginarnos cómo puede ser ese valle geográfico del río Cauca de una forma diferente y finalmente diseñar los próximos pasos. Nos dimos cuenta que es mucho más complejo que eso, de que había desconfianzas, que no sabíamos, no nos poníamos de acuerdo en muchas cosas. Entonces empezamos un proceso, echar para atrás, un proceso de reconocernos, de generar confianzas mutuas, y poco a poco fue surgiendo una visión diferente, poco a poco fue surgiendo un léxico para las transiciones. Esto es un léxico para una estrategia comunicativa para las transiciones. No, la anterior todavía, por favor. Deja la anterior, Alejandra, por favor. No, siguiente, esa. Entonces, no les voy a leer todo lo que está aquí, pero les voy a resaltar tal vez 2 o 3 términos. Por ejemplo, el término de ensenegarse. Ensenegarse. ¿Qué es ensenegarse en ese contexto? De que el valle geográfico fue una región anfibia, como Orlando Falsborda ha escrito mucho en sus libros sobre las regiones anfibias. Hoy hay interés globalmente también en estas regiones anfibias, de cómo podemos volverlos a ensenegarnos como vallecaucanas, como río caucanas, cómo podemos volver a ese mundo de humedales y hacerlo de una forma interesante, ecológica, social y económicamente. Cómo podemos pasar de lo violento, tiene que ver con el tema del Congreso, de lo violento a lo biolento, bio con B larga, como en la cuestión de la comida lenta y el pensamiento lento, de las ciudades lentas, de que la velocidad es la violencia, tenemos que desacelerarnos otra vez. Llevamos años, siglos acelerándonos. Esto lo trata muy bien un francés, Paul Virilio, sobre la cuestión de la velocidad, súper interesante. Sin prisa pero sin pausa, esto lo dijo otra persona muy sabia de este grupo, tenemos que ir sin prisa pero sin pausa.
estas manifestaciones de hoy en día también tenemos que empezar a pensar sin prisa pero sin pausa. Y finalmente, otro Cauca obviamente es posible, digamos que es el más sencillo de imaginar. Siguiente, por favor. Teóricamente, ¿cómo lo podemos ver este trabajo? Hay unos imaginarios, el imaginario de la caña es un imaginario, está en la cabeza también, está en la realidad, pero está en la cabeza. Ese imaginario ha producido unos diseños entramados de mundos. Ese imaginario crea unos impactos o efectos, la devastación ambiental y social de la región. Podemos diseñar, disoñotriar, corazonar, sentipensar. Todas estas son las nuevas formas de pensar epistemológicamente. Otros diseños para la sanación. Siguiente. Y surge en la última reunión que tuvimos hace unas 3 semanas, entonces, de esos imaginarios, cómo creamos otros imaginarios, por ejemplo, en Senegarse, el imaginario de la contaminación del agua, chusperío de chuspas, el desperdicio, todo esto, un imaginario de otro consumo y otras economías posibles, súper importante, tenemos que pensar bien esa cuestión de cómo vamos a reconstruir las economías en bases más sustentables, si quieres, y comunalitarias, y la energía sucia de las centrales hidroeléctricas, el imaginario de que el río siga su cauce. Hidroituango tiene que ser desmantelado, nos dice Ríos Vivos, que el río siga su cauce. La clase empresarial antioqueña parece obsesionada con terminar esa central contra viento y marea, en contra de las evaluaciones internacionales independientes que dicen que no se puede, que tienen que pararla. Bueno, siguiente. Reconstituir el tejido de la vida. Nos estamos acercando a la última parte. ¿Cuáles son las tensiones principales? Las tensiones principales, por un lado, esa tensión, echa una para atrás, por favor, Alejandra. Sí, esta. Primero, lo que un participante llamó la red perversa del poder. Esa red perversa del poder en el norte del Cauca hoy en día tiene que ver con esto. Reconocerán la minería ilegal de oro, completamente destructiva, reconocerán los cultivos de marihuana y cocaína, tiene que ver con la expansión de la agroindustria, tiene que ver con la articulación entre los capitales narcos e ilegales y los capitales legales supuestamente, porque siempre están allí, están articulados, y con la militarización. Y tiene que ver, una más, siguiente, allí, no, esa, tiene que ver con las clases medias. Y esto fue surgiendo un poco en la discusión, y en algún momento hace poco yo me reuní con el equipo de preparación de la campaña para la alcaldía de Jorge Iván Ospina, para hablar un poco de la ciudad, y yo comencé por decir algo así, que el problema fundamental de Cali, el problema de diseño y el problema de planificación urbana, no son los vecindarios pobres, el distrito de Agua Blanca, las zonas de laderas, etcétera, aunque son muy importantes. El problema principal de diseño hoy en día son las clases medias, son esos espacios que se expanden y se expanden y se expanden en urbanizaciones autocontenidas, con vigilancias, donde cada persona llega con su carro y abre su garaje y se mete, y cada vez más aislados. Es una forma de vivir completamente antiecológica, anticiudadana, anticomunitaria, una forma de vivir de la cual somos partícipes todas y todos aquí, o la gran mayoría, ciertamente yo lo soy también. Vivo en un enclave de clase media en Cali, en un apartamento, que solo pareciéramos encontrar la felicidad en los centros comerciales. Este centro comercial Unicentro, con su hermosa fuente, en Cali son profundamente hermosos, diseñados porque el clima lo permite, es todo el aire libre, muchos árboles, mucha naturaleza, muchas fuentes, pero que entonces nos hemos desconectado por completo de esa otra realidad, de esa otra ciudad. Entonces, eso es un problema fundamental de diseño y de transiciones. ¿Cómo vamos a transicionar con esta clase media? ¿Qué conversaciones vamos a entablar con estas clases medias para que no se derechicen en el contexto de la protesta, por ejemplo? Sino para que realmente escuchen lo que los distintos grupos están diciendo y se convierten en aliados de esa transformación social y no se derechicen y caigan en el fascismo, donde generalmente las clases medias terminan cayendo. Próxima. Bueno, finalmente las conclusiones.
en 5 minuticos que nos quedan. Una praxis de diseño y comunicativa como si la vida importara. O sea, para una ontología de la vida. Reemplazar la ontología del capital heteropatriarcal, del racismo, del odio, de la violencia. Esa ontología patriarcal que se centra en la apropiación, el control, las jerarquías, la violencia y la guerra, reemplazarla finalmente por una ontología de la vida. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que todo el planeta está metido en ese cuento hoy en día y las transiciones ya están ocurriendo. No las vemos porque no nos aparecen en las noticias. Siguiente, por favor. Entonces, comenzando con este concepto que tomo particularmente de Rita Segato y Raquel Gutiérrez Aguilar. Raquel Gutiérrez Aguilar es una gran feminista pensadora mexicana también, pero de muchas feministas hoy en día, de coloniales, autónomas, de todo tipo, que nos dicen que nos hablan cada vez más del daño de ese modelo heteropatriarcal sobre el tejido de la vida y al cual debemos oponer una estrategia de cuidado de la vida. Leo la frase de Rita Segato porque me parece muy contundente y de nuevo pareciera ser una frase romántica, esencialista. ¿Qué tiene que ver esto con las mujeres? Pero dice ella: elegir el camino relacional, el camino de respetar la interdependencia de todo lo que existe, construir desde el tejido de la vida y no en contra del tejido de la vida como es el modelo dominante actual, es optar por el proyecto histórico de ser comunidad. Esto es completamente aplicable al contexto de las protestas hoy en día. ¿Cuál es el proyecto histórico que estamos abocadas hoy en día con las manifestaciones? Tiene que ser un proyecto histórico en defensa de la vida. Es mucho más que oponerse a unas reformas. Es reconstruir otras Colombias posibles donde realmente esos grupos y perspectivas que privilegian el proyecto de la vida sobre el proyecto de las cosas tengan una oportunidad de surgir. Continúa. No, todavía la cita. Es dotar de, que puedan contraponerse a la poderosa retórica del proyecto de las cosas, desarrollista y concentrador. Y termina con esto: la estrategia a partir de ahora es femenina. Entonces, la estrategia es femenina comunal popular. Y esto es una visión profundamente historizada. Ella no está diciendo que es que porque las mujeres somos buenas, no, porque las mujeres, por las condiciones históricas del patriarcado, han logrado, y los pueblos originarios y los pueblos territorializados han logrado mantener todavía una cosmovisión y una práctica de vida y de existencia y de reexistencia que se surte de esa interdependencia de todo lo que existe, que está más en conexión con la tierra, con la Pachamama si se quiere, y que entonces por lo pronto tenemos que abordarlo desde esta perspectiva. Próxima. Todos somos diseñadoras, diseñadores, todos somos comunicadoras, comunicadores. Donde quiera que estemos, estamos comunicando, estamos diseñando. Veámoslo así, a ver qué pasa. ¿Para qué? Para interrumpir ese proyecto globalizador de encuadrar a todos los mundos en uno solo. Ese proyecto globalizador que nos dice que todos tenemos que ser competitivos, que tenemos que entrenarnos, y las universidades que cada vez más están sometiéndose, rindiéndose a esa presión de formar estudiantes que tengan éxito en esa globalización en términos de mercado, individuales, de productividad, de emprendedorimiento, etcétera, etcétera. Resistirnos a ese proyecto globalizador de encuadrar todos los mundos en uno solo y propender por el pluriverso, un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, una práctica, se me ocurrió llamarla ontocomunicativa. Ustedes son las expertas, expertos, yo no sé si este término pueda, digamos, pegar, pero una estrategia comunicativa donde veamos que el diseño y la comunicación sean una invitación para que todas y todos nos convirtamos en tejedoras efectivas y conscientes del tejido de la vida, del urdimbre de la vida. Colectivamente, una puntada, una idea, un mensaje a la vez, un bucle a la vez,
cada vez más. Reimaginarnos como naturaleza y como comunidad, donde quiera que estemos. Transiciones civilizatorias hacia modelos de vida más allá de la primacía del individuo, ahora se habla del buen vivir, etcétera, etcétera, muy importante. El imperativo, ¿cuál es? A transicionar. Las transiciones ya están ocurriendo en muchos experimentos de la gente que estaba cultivando sus propios alimentos, que está construyendo sus propias viviendas, que está tratando de vivir diferente. Entonces es importante pensar desde allí las prácticas comunicativas que nos van a ayudar en ese proyecto. Y ya casi terminamos. Voy a leer esta, y con esta será la penúltima, y no voy a leer la próxima, porque me parece que nos da unos elementos muy interesantes para pensar la situación actual de protestas. ¿Cuál es la política que debemos seguir hoy en día? ¿Qué práctica política tiene sentido? Y una práctica política obviamente no violenta, de no violencia, que eso es lo que tenemos que reivindicar sin duda. Silva Rivera Cosicán, que habla de una micropolítica y la define así: la micropolítica es un escapar permanente a los mecanismos de la política que la quieren capturar, la política del Estado, lo que responde Duque. Duque quiere capturar continuamente los datos del levantamiento. Es constituir espacios por fuera del Estado, así sea en conversación con el Estado, pero por fuera del Estado, mantener en ellos un modo de vida alternativo en acción, sin proyecciones teleológicas ni aspiraciones al cambio de estructuras. Es una nueva forma de pensar la política, pero claro, nos dirán los compañeros de las centrales obreras, pero es que el cambio de estructuras es importante, sin duda, pero vendrá de otra forma, no lo va a imponer nadie desde arriba. Desde arriba a nadie le interesaba imponer un cambio de estructuras. El Estado nunca le interesa la democratización de la sociedad. El capital no sabe de crecer, solamente sabe crecer, solo sabe acumular. En ese sentido, nada más ni nada menos que una política de subsistencia, pero también es un ejercicio permanente y solapado de abrir brechas, permanente y solapado. Me parece que los manifestantes que hemos estado viendo están haciendo esto, un abrir brechas permanentemente, solapadamente, a veces no tan solapadamente, claro, de agrietar las esferas molares, las esferas macro, digamos, del capital y del Estado. Una reproducción ampliada de lo micro a lo macro, que no traicione la autonomía molecular de estas redes de espacios, pero que pueda afectar y transformar estructuras más vastas sin sumirse a su lógica, es una posibilidad no verificada y por tanto un riesgo. Sin duda es un riesgo enfatizar estas micropolíticas, que poco a poco se irán conectando en redes rizomáticas con ayudas de las tecnologías, de las TICs hasta cierto punto, pero también con conexión cara a cara en los vecindarios, en las comunidades, en los movimientos. Próxima, por favor. La próxima. Y finalmente, y esta les prometo que ya es la última, si alguien me preguntara, bueno, usted después de 40 años de andar escribiendo tanta bobada por ahí y hablando cojudeces, ¿cómo resumiría que, no es dar consejos porque a mí no me gusta dar consejos, pero cómo resumiría lo que he aprendido? Y lo que he aprendido quizás lo puedo resumir en este momento, por lo menos en términos de estos 6 ejes de estrategias para la transición y para la recomunalización y la comunicación. Primero, hay que recomunalizar la vida social desde la relacionalidad. Los últimos 70 años y especialmente 40 años de neoliberalismo han sido años de romper todo lo colectivo. Es un proyecto anticomunal, anticolectivo, de crear individuos. Donde quiera que veamos, cada vez nos vemos más como individuos. Importantísimo volver a eso. Segundo, una relocalización postcapitalista de la producción. Relocalización de los alimentos, tenemos que ir haciéndola. Relocalizar la educación, el transporte, muchas cosas se pueden relocalizar. No todo, pero muchas cosas se pueden relocalizar. Tercero, fortalecer autonomías locales y democracia directa. Esta democracia representativa ya no nos sirve para nada, ya no representa a nada más allá que los intereses de esa superélite corporativa hiperconcentradora
patriarcal, blanca, etc. Tercero, en énfasis feminista, no hay descolonización sin despatriarcalización. ¿Cómo despatriarcalizamos la sociedad? ¿Cómo caminamos a una sociedad que no sea de machos económicos? Yo estaba pensando esta mañana, el homo economicus, el hombre económico de la teoría neoclásica, también es un macho economicus, es un patriarca económico. Quinto, la liberación de la madre tierra, donde quiera que estemos también. Y sexto, finalmente, cómo caminamos de una forma de que abramos los espacios para todos esos mundos posibles, especialmente los mundos posibles que quieren afirmar la vida y defender la vida y no el proyecto de la muerte. Bueno, y la última, por favor, que son los agradecimientos. Muchísimas gracias. Entonces, una primera pregunta tiene que ver un poco con esto que usted nos contaba sobre ese diseño que ha ido creando junto con la comunicación, una transcultura global digital que tiende a ser cada vez más individualizada, ¿sí? Yo creo que muchos de los que estamos acá en este auditorio somos usuarios de Netflix, somos usuarios de Spotify, tenemos nuestras redes sociales cada vez más individualizadas, cada vez el disfrute, el consumo, la navegación, la obsesión, la producción de contenidos es más individualizada. Y usted nos habla de recomunalización. Es hasta qué punto es posible hablar de una comunicación que pueda participar de esos procesos de recomunalización cuando cada vez nos habla más es de mercadeo individualizado, predictivo, atomizado, donde cada vez seguimos más nuestros gustos individuales multiplicados y exagerados por estas tendencias de la tecnología que nos separan, que nos aíslan, que nos llevan a estar pegados, conectados sucesivamente durante horas y horas. Bueno, tal vez se me ocurre mencionar un par de cosas adicionales con relación a lo que tu pregunta y lo que ya dije. Por un lado, de nuevo, como profundizar cierto tipo de visión crítica sobre lo que son las tecnologías digitales. Sin querer decir, no quiero que nadie piense que antes de las tecnologías digitales todo era mejor, que las generaciones del pasado fueron mejores que las generaciones de ahora, ni mucho menos. Cada generación genera sus propias problemáticas teóricas y políticas. Y me parece que la generación de la era digital, los millennials, tienen esa gran problemática de cómo aprender a reflexionar de una forma más profunda sobre eso que nos ha cogido por sorpresa, esa gran ola de apropiación de nuestras subjetividades, nuestros modos de existir por los dispositivos digitales. Que los dispositivos digitales supuestamente comunican y conectan, pero más bien están desconectando y descomunicando. Entonces, ¿cómo están comunicando y conectando de una forma muy superficial? Lo decía Antonio Ortega en esa diapositiva que puse sobre su crítica a las tecnologías digitales, que esa transcultura digital nos da opciones que son de libertad, que son muy superficiales, porque ya todo está hiperestructurado por los algoritmos de los mercados digitales y de los mercados, digamos, reales. Entonces, la recomunalización, podemos usar las tecnologías digitales para una recomunalización más genuina, más profunda, para reconectarnos realmente con los humanos, los demás humanos, pero también con los no humanos, con el mundo natural. Y pareciera difícil, como tú dices, que nos sirviera para eso, pero nos tiene que servir. Hay que reinventar las formas o inventar las formas en que esas tecnologías digitales realmente nos sirvan para los 6 ejes que yo enuncié al final,
para recomunalizar, relocalizar autonomías, etcétera, etcétera, etcétera. Lo último tal vez que se me ocurre es… Ay, se me fue. Bueno, no importa. Sigamos. Bueno, un libro clásico de la comunicación, creo que de los años 80, era de Neil Postman, Divertirse hasta morir. Tal vez nos acordamos muchos de ese texto célebre. Y trayéndolo un poco a nuestro tiempo, Slavoj Žižek habla mucho de cómo todos sabemos de la crisis ambiental, todos sabemos que hay una cantidad de cosas que no estamos haciendo bien, pero es que es tan divertido ver la última serie de Netflix, es tan maravilloso generar listas de Spotify, compartir memes, postear en Instagram. Y pienso en toda esta explicación que nos hace el profe Arturo sobre estas ontologías relacionales, esta complejidad de esos otros mundos, esos pluriversos que no vemos desde esta ontología naturalista en las que habitamos en las ciudades. Cómo comunicar, cómo hacer inteligible, visible y atractivos esos otros mundos cuando estamos tan habituados a estas narrativas convencionales del entretenimiento, cuando no queremos enterarnos de las malas noticias, cuando queremos divertirnos hasta morir en el siglo XXI en las redes digitales. Yo no creo que pueda responder bien la pregunta. Creo que necesitamos nuevas etnografías, y en la comunicación se ha practicado, pero tal vez etnografías con otros marcos teóricos, con la forma, con las usuarias y usuarios de las tecnologías digitales, especialmente con los jóvenes, con toda la gente joven que usa estas tecnologías, cómo investigamos con este grupo y cómo codiseñamos con este grupo otras formas de pensar cómo utilizar las tecnologías, cómo comunalizar las tecnologías, cómo hacer que sean menos individualizantes o individualizadoras, cómo hacemos que sean, tú hablabas de… A ver si alcanzo a entender. De divertirse hasta morir, exactamente. Cómo impresionante. Es decir, el mundo se cae a pedazos y nos estamos divirtiendo hasta morir, los que podemos. O sea, sin duda el 1%, el famoso 1% que controla el 60% de la riqueza del mundo, el siguiente 10-15% que controla buena parte del resto, seguimos como si nada estuviera ocurriendo. Más aún, los súper ricos se imaginan ahora a dónde se van a vivir cuando el planeta comience a colapsar. Ya están pensando en otros planetas, ya están construyendo refugios bajo tierra, están construyendo palacios de cristal por todo tipo, por todo lado. Entonces hay una negación, me parece, a ver esa realidad. Me parece también que la gente joven cada vez está más en sintonía con el desafío que está presentando el calentamiento global, el cambio climático global. Me parece que si entramos por allí, por los impactos del cambio climático global, que los va a afectar a ellas y a ellos sin duda, porque todavía ya sabemos que en 30, 40 años los cataclismos y las catástrofes van a ser mucho más prevalentes. Y sin duda a los que tengan hijas o hijos también les estará afectando mucho. Me parece que en esa cuestión y por eso los grupos como el Extinction Rebellion, por ejemplo en Inglaterra, está haciendo un trabajo muy interesante en crear no solamente una conciencia entre la gente joven, sino una serie de herramientas para resistir la falta de acción y oponerse a la falta de acción de los gobiernos y de las corporaciones con respecto al cambio climático global, que básicamente más de lo mismo, business as usual, como dicen en inglés, ya no es una opción. De que tenemos la única opción posible es una transformación significativa, una transición civilizatoria, y que tarde o temprano tendrá que ocurrir si queremos evitar pues mundos todavía peores y más feos de los que tenemos hoy en día. Bueno, muchas gracias. En esa misma línea, el pensamiento latinoamericano, incluso en comunicación en las últimas décadas, tal vez impulsado por la perspectiva de colonial, ha salido en búsqueda de esas ontologías de las comunidades étnicas, de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, tratando de encontrar esas alternativas al desarrollo que el profe Escobar nos propone tanto,
pero digamos América Latina ya es un continente profundamente urbanizado. Tengo entendido que puede ser el más urbanizado del planeta, con Colombia básicamente un 80% de poblaciones urbanas. ¿Son las ciudades un territorio perdido para estas otras posibilidades ontológicas? ¿Son un dispositivo de inserción en la lógica capitalista neoliberal del consumo? ¿O se podría pensar que también en las ciudades pululan, existen esas otras ontologías, son un lugar que merece ser más explorado por la teoría de las ciencias sociales y de la comunicación en búsqueda de alternativas? Yo creo que definitivamente sí. Las ciencias sociales enfocadas en la transición, enfocadas en las alternativas al desarrollo, en el postdesarrollo, en el buen vivir, sí se han centrado mucho en las situaciones en el campo y en las posibilidades con los grupos étnicos, indígenas, afrodescendientes, campesinos. Y es muy importante porque allí esos pueblos, esos grupos todavía mantienen conexiones históricamente fuertes, aunque cada vez más impactadas, con la comunidad, con lo comunal y con la tierra. Pero me parece que el gran desafío, como tú lo dices, está en las ciudades, sin duda alguna. Y que en las ciudades tendremos que inventar nuestras nuevas formas propias de ser, de reexistir como seres urbanos en territorios, en vecindarios que nunca hemos pensado como territorios de vida. Hay una frase muy bonita que dice alguien: los modernos nos imaginamos, digamos los modernos urbanos de clase media, nos imaginamos el mundo como un espacio inerte a ser ocupado. Entonces ocupamos los espacios, pero los espacios no nos relacionamos con ellos. En cambio, los no modernos, por darle, digamos, una categoría muy simplista, conciben el universo, conciben el mundo como un universo vivo, donde siempre todo está viviendo y todo está surgiendo y la vida siempre está siendo producida. Entonces, tenemos que aprender a repensar los territorios urbanos como territorios de vida, de reexistencia, como territorios donde tenemos que volver a infundir una forma vital de vivir con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. El proyecto histórico de Harold Martínez, el arquitecto vallecaucano que les mencioné, él habla de una doble anomalía en la historia de las ciudades. Por un lado, la anomalía se erigió, y la ciudad se erigió y se construyó en contra del mundo natural. Desde la polis griega, sino antes hasta hoy en día, y con todas, digamos, las formas reticulares de ciudad, la ciudad se ha construido en contra, a espaldas del mundo natural. Hay que volver a plantear una fusión campo-ciudad, como la llama él. La segunda anomalía es que la ciudad siempre expresó todo lo que no era ciudad, todo lo que era el campo, lo campesino, lo indígena, lo negro. Todo lo bueno surgió de la ciudad. La civilización, el arte, la democracia, Atenas, toda la cuestión, la ciencia, la tecnología, la estética, como si nada bueno pudiera surgir nunca del campo. Entonces estamos empezando a ver que se puede invertir un poco esa película sin demeritar todas las cosas buenas que surgen en las ciudades y que se crean en las ciudades, pero que empezar a entablar una nueva conversación entre campo y ciudad, una nueva fusión entre campo y ciudad, que las ciudades latinoamericanas en particular están todavía preparadas para hacer ese tipo de diseño, un diseño diferente de ciudad, que incorpore más el campo activamente en la producción de alimentos dentro del diseño arquitectónico y urbanístico mismo, como lo hace Harold Martínez con sus prototipos, porque América Latina todavía es, a pesar de que ya es muy urbana, una o dos generaciones atrás, todas las personas que vivimos en las ciudades veníamos del campo o venían del campo. Entonces hay una oportunidad histórica que tenemos que retomar. Bueno, hay muchas más preguntas en el tintero, pero no hay tanto tiempo, pero confío que podamos conversar con el profe Arturo ahora al mediodía, a la salida de este evento. Quiero agradecer su asistencia y especialmente al gran maestro Arturo Escobar por estar aquí con nosotros. Un gran honor tenerlo aquí.